También aprendemos de la mano de los mejores profesionales que Sí. tiene este vuelo. Vamos a tocar una temática muy actual que está bueno conocer sus bases y a ver qué es lo que se está debatiendo hoy día, porque realmente lo que se ve deja mucho que desear y mucho que pensar también. Pero Ujú. por suerte la tenemos a ella, señoras y señores, se sube al vuelo de esta tarde nuestra abogada Soledad Crespín. Hola, Sole, buenas Hola, tardes. buenas ¿Todo tardes. bien? ¿Bien ustedes? Muy Bien, bien. bien, todo bien. Una linda tarde acá en la ciudad de Neuquén, con calorcito. Bueno. Bueno, así tal cual lo decís, Pato, no sé si, bueno, recuerdan que la última vez, la columna, justo al último, les dije, si quieren dejamos este tema que justo iniciaba como ahí el debate, porque creo que justo ese día o el día anterior se había presentado el proyecto de ley en la legislatura, eh, en el Congreso de la Nación, digamos, para tratar esto de las falsas denuncias. Y yo dije, bueno, si quieren en la próxima, esto es un temón. Ujú. Después estalló, se desarrolló y está presente en todos los medios de comunicación Tremendo. de todos lados. Entonces, bueno, me parecía como importante. Quizás, si ustedes están de acuerdo, no detenernos por ahí tanto en lo que es el proyecto en sí mismo, porque esto hay un montón dicho en todos lados, pero sí me parece importante hablar de algunas cuestiones de fondo que están involucradas en esta cuestión bueno, de lo que se está debatiendo, ¿no? Ujú, dale. Bueno, para empezar, chiques, me parece como súper necesario hacer esta distinción, ¿no? Una cosa es la retractación de una denuncia y Bien. otra cosa es una falsa denuncia. ¿Bien? Ok. Empezamos por ahí a decir esto que es como fundamental porque lleva o nos puede llevar a mucha confusión, ¿no? Ujú. Yo el otro día también, cuando hablábamos de violencia hacia mujeres, les dije, uno de los mitos es por qué se arrepienten, siempre vamos a leer esta palabra con comillas, por qué se arrepienten las mujeres, y hablamos de que una cuestión que está muy atravesada en este tipo de situaciones es el factor económico. Recuerdan que lo habíamos Sí. hablado, yo decía, bueno, hay que analizar por qué, más allá después del efecto que tiene cuando una mujer que hace una denuncia dice estar arrepentida y querer retirarla, Ujú, ¿recuerdan? sí, Bueno, claro. entonces, me parece importante empezar como diciendo esto, en el caso de la retractación de una denuncia, por ahí ya más pensando en delitos, porque de lo que se está debatiendo justamente es de las denuncias en torno al delito de abuso sexual, ¿no? Ujú. Entonces, decimos la retractación en este tipo de delitos, en cualquier caso, pero en particular hablando de esto, es muy compleja, ¿no? Dar marcha atrás en denuncias como en casos de abuso es bastante más frecuente de lo que parece, ¿no? O de lo que aparece o de lo que se sabe. ¿Es por miedo que le retiran la denuncia? Claro, esto es, ¿no? Digamos, decir que alguien mintió porque se retractó en un juicio de abuso sin ninguna otra consideración, ¿no? Sin ningún otro análisis de contexto, es básicamente muy funcional al delito en sí mismo, al abuso y a la impunidad de ese delito, ¿no es cierto? Bien. Sí. ¿Por qué? Porque pueden suceder un montón de situaciones, como por ejemplo, vos dijiste, Pato, miedo, ¿no es Ujú. cierto? Bueno, hasta hace un tiempito, cuando todavía había datos en este país, sabíamos de datos, estadísticas en cuanto a estas cuestiones. Fíjate que, o fíjense ustedes chicos, el 57,8%, según informaba UNICEF en el 2020, el 57,8% de víctimas de violencia sexual, en este caso, en llamadas al 137, que ellos se acuerdan que les conté el otro día, que es Sí. una línea, un programa de víctimas contra el abuso y tal, que tuvo mucha fuerza en un momento en el país, eran de niños, niñas y adolescentes. O sea, más de la mitad eran llamados de niños, niñas y adolescentes por situaciones de abuso, denuncias de abuso sexual. El 73% de los casos de casi 60% denunciaban a padres o padrastros.
Bien. ¿Bien? Sí, sí. Y, o sea, y 37% de estos datos que se denunciaban pasaban en sus casas. Ok. ¿Bien? Bueno, otras investigaciones que había también muy de fuentes como con mucha acreditación, también, ¿no? Sobre el 100% de denuncias de niños, niñas y adolescentes que se retractaron, solamente el 25% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaban situaciones de abuso tenían receptividad en sus casas o tenían un adulto responsable que acompañaba o que creía este tipo de situaciones que se denunciaban. ¿Bien? Bien. Solamente el 25% tuvo una actitud receptiva por parte de un adulto, ¿Y el resto? ¿no? ¿El resto? Y solamente el 10% de estos niños, niñas y adolescentes tuvieron acompañamiento psicológico. Nada. Nada. O sea, datos Bien. muy bajos. O sea, para la Exacto. gravedad de los hechos es terriblemente bajo. Y el 90% de los que se retractaron no tenían asistencia, ¿sí? Cuando, seguimos diciendo, padres y padrastros eran los más denunciados, el 55 y el 25% respectivamente. Bien. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, de acá, de estos datos que les estoy brindando así muy rápidamente, sumado a que otro dato también, cuando vuelvo a decir, se registraban estas cuestiones, solamente el 3%, chicos, el 3%, otro número del que se habla mucho también últimamente, Bueno, el 3% de las denuncias de abuso llegaban a una sentencia. no. Bien. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero decirles con todos estos datos que por ahí parecen muy abstractos? Hay un montón de situaciones que pueden darse, ¿no es cierto? Desde la falta de acompañamiento inicial, ¿no? La falta de un adulto referente que acompañe estos procesos que son muy difíciles, está involucrado el cuerpo y la intimidad de un niño o niña adolescente o de una persona, o sea, o de una mujer, ¿verdad? La falta de acompañamiento, la falta de sostén desde los equipos que están llamados a trabajar con estas situaciones y demás, pueden tener como explicación que muchas de estas personas, niños, niñas, adolescentes que se retractan, se arrepientan de haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, eso puede justificar la retractación de una denuncia. También un proceso judicial involucra un montón de etapas, ¿verdad? La prueba generalmente en relación a este tipo de delitos se da sobre el cuerpo de las víctimas, ¿bien? Porque son delitos que ocurren en el ámbito de lo privado y con lo cual no hay mucho elemento probatorio, o sea, de lo cual, digamos, hacerse más que el cuerpo de las víctimas y sus relatos. Sí. ¿Bien? El relato y el cuerpo de la víctima, sobre su cuerpo es que se hace la investigación. ¿Se entiende? Sí. Lo complejo que puede llegar a ser Lo invasivo, sí, lo invasivo, se me ocurren un montón de cosas que acá hasta incluso no se trata de la denuncia en sí, sino todo lo que hay atrás, todo el proceso que debe tener la víctima para decir que lo que pasó fue cierto y todos los vericuetos legales que también tiene la justicia en un caso donde se debaten dos puntos de vista. Exactamente, en delitos que, como bien lo dice la ley argentina, el Código Penal, son sobre la intimidad de las personas, Claro. ¿no? La intimidad, la integridad sexual de una persona. ¿Bien? Bueno, entonces, eso en cuanto a la retractación que puede haber, o sea, nunca podemos decir que de la retractación es una falacia desde todos los puntos de vista, sostener que una retractación puede tener como causa una mentira, sería, ¿no? Claro. Una mentira o lo que podría fundarse del otro lado como una falsa denuncia. Pueden pasar un montón de cosas, tanto en la persona en sí misma como en el curso de un proceso, que tengan como resultado que esta denuncia no avance o no llegue a una condena condenatoria de la conducta. Si se recuerdan, recién les dije 3%. Claro, no. ¿Y cuáles son Entonces, esas condenas? Digo, que también un poco lo tocábamos en la columna anterior, digo.
Claro, O sea, o sea, sí, porque, digamos, si lo que se quiere forzar es un razonamiento, decís, bueno, ¿qué pasó con el otro 97% de las denuncias que se hicieron? ¿Por qué no llegaron a una condena, verdad? Que puede ser acusatoria o exculpatoria de la conducta. Se puede llegar a la certeza de que esa persona cometió ese hecho que se le imputa o a exculparlo, ¿no? Claro. Esas Bien. son las dos posibilidades en una sentencia. sí. Pero solamente el 3% de las denuncias, decíamos, hasta hace un tiempo, sabíamos que llegaban a este proceso. Esto habla de la complejidad de un proceso penal y con más razón cuando se trata de este tipo de delitos. De ninguna manera la conclusión puede ser que en el 97% de los casos el hecho no existió. ¿Se entiende? Total. Claro, Sí. O que no claro. existió o que se mintió al respecto. Entiendo. Claro. ¿Bien? Ujú. Es un análisis muy simplista, que en definitiva lo que hace es favorecer el delito. Total, Ujú. La total, sí. existencia y la subsistencia de los delitos de abuso con la gravedad que eso tiene en todos los casos y más con niños, niñas y adolescentes. Bien, eso por el lado de la retractación. Cuando hablamos de falsas denuncias, lo primero que yo quiero decir es que esta conducta ya está tipificada en el Código Penal. ¿Bien? Bien. Sí. Ya existe el delito de falsa denuncia en el artículo 245 del Código Penal. ¿Bien? Bien. Ya está tipificada esa conducta, ya el Código Penal dice que el que denuncie falsamente a alguien de un delito tendrá una pena de 2 meses a 1 año. ¿Bien? Bien. Sí. Este proyecto de ley, del cual, vuelvo a decir, no quiero entrar mucho en detalle, lo que tiene como objetivo es agravar las penas. Ok. Agravar las penas de la falsa denuncia. Exacto, Ok. agravar la pena de la falsa denuncia que ya existe. No es que se quiere legislar sobre falsa denuncia. Bien. Ok, ok. Entiendo. Ya existe el delito de falsa denuncia. Lo que se busca es agravar la pena con este proyecto. Bien, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo le compartí a Pato hoy más temprano, pero no sé si lo pudo ver, justo el año pasado estuvo también en debate este tema por el caso que se hizo muy público. Sí, lo compartiste en tus redes. Del Sí. doctor Pablo Guisone, Ujú. Sí. el caso del doctor Pablo Guisone, cuyo hijo hizo público a través de un video en sus redes sociales que reconocía que había denunciado falsamente a su progenitor Sí, Bien. sí, ¿no? recuerdo. Sí, sí, sí. del delito Ujú, de abuso sexual también. ujú. Bueno, él hace un video, hace público esto, y en este caso, en relación a este caso, a ver, un paréntesis quiero hacer. Yo en ningún momento, ni ahora, ni en ningún momento de mi relato, de mi posicionamiento, quiero decir que estas situaciones no puedan darse, ¿bien? Bien. Claro. Que no puedan existir. Ujú. Lo que estoy absolutamente convencida es que no solamente son casos aislados, ¿bien? Son casos aislados que de ninguna manera para mí ameritan correr el foco de lo importante, ¿no? Porque digo, en paralelo a estar debatiendo estas cuestiones, estamos viendo cómo se están desmantelando todos los servicios de asistencia, ¿no? Claro, porque Ujú. pienso en Queda eso, duro, ¿no? Sole, ahí estamos preparando el video para que lo que subiste Sí. el año pasado, así lo compartimos con la audiencia también y refrescar un poco la memoria. Acá no se trata de aumentar la condena a aquellas falsas denuncias que, como vos decís, no estás negando que no existan. puedan existir, Pero hay un total. sistema que está totalmente roto porque las denuncias que son ciertas, justamente las condenas son muy mínimas. Ujú. Entonces, acá es donde creo yo, desde mi humilde opinión, digo, me parece que lo que se tendría que estar debatiendo en el Congreso tiene que ver con un sistema que está totalmente desmantelado, como vos decís, y no hay refuerzos. Siento como que no está bien puesto el foco de lo que es debería ser. por eso, desde mi posicionamiento digo, no le quiero dar tanta difusión al proyecto de ley, porque para mí es correr el foco de lo que realmente nos tendría que preocupar. Claro. Que es no desconocer que existen las falsas denuncias en relación a las cuales, vuelvo a decir, ya está tipificado el delito, Claro. sino en todos los servicios de asistencia a personas víctimas,
por ejemplo, del delito de abuso sexual, que están siendo desmantelados y atacados por todos lados, ¿no? Miramos el video. Sole ya lo tiene, Bruno, como para compartir el video que publicabas el año pasado en relación a esto. Dale nomás. Hoy tengo ganas de que reflexionemos sobre un tema que está muy en cuestión en estos días en los medios de comunicación por distintos casos, y es en relación al delito de abuso sexual. Hace unos días una amiga me comparte un video de una nota que ella vio y le resultó muy interesante sobre el caso del médico falsamente denunciado por sus hijos menores de edad. Probablemente sepan de qué estoy hablando porque circuló mucho en los medios de comunicación este tiempo. Solamente les voy a compartir un pequeño fragmento para los que o las que no saben en todo caso de qué estoy hablando. Uno de los hijos de Pablo Ghisoni, esta denuncia lo llevó a 3 años de prisión, una condena en realidad era una preventiva que después la dio vuelta a la justicia, pero compartimos este testimonio porque acá es donde él aclara qué pasó. Él dice, mentí, la denuncia fue falsa, y explica sus razones, si es que uno puede encontrar razones en un hecho tan aberrante. Lo compartimos. Estoy haciendo este video para contar algo que me costó años decir en voz alta. Cuando era adolescente, acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Y lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación durante más de 10 años. Recién hace aproximadamente 2 meses, y no por un clic mágico e instantáneo, sino por un proceso largo y doloroso, empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira. Con los años, empecé a ver cosas que no me cerraban. Contradicciones, manipulaciones, gestos, silencios. Pero como dije antes, no fue un clic. Fue un proceso que me llevó meses, años tal vez. Hasta que algo dentro mío quebró. Y entendí que la historia que yo había defendido con tanta fuerza, que hasta milité, no era cierta, ¿no? No era cierta. Milité una denuncia, una historia que no era 10 años y llevó a su padre a la cárcel. A la cárcel. Es impactante. Sí, 2 años en una institución psiquiátrica, después una domiciliaria. La verdad es que es una historia escalofriante. Nos vamos en vivo, está Diego de Nicolás con Pablo Ghisoni. Diego, vamos a vos. Bueno, varias cosas ahí estaría Brunito. Ahí está, gracias, Bru. Sí. Bueno, este era un poco el caso del año pasado que se mencionaba, que parte, ahí vos nos vas a explicar un poquito, porque es parte de una falsa denuncia, pero después también tenés una retracción de esa falsa denuncia, es como tachame la doble. ¿Cómo sería, Sol, ahí? Contanos? Claro, no, en verdad ahí esto es un reconocimiento, ¿no? El Bien. hijo reconoce públicamente que denunció falsamente al padre, ¿no? Ahí habla de un discurso implantado por la madre, por la progenitora y demás. Eso no es retractación, eso sí es reconocer básicamente el delito, ¿no? La falsa denuncia. Bueno, con las características obviamente de que él ya lo hace siendo mayor de edad, la denuncia fue en la menor edad, etcétera. Pero en relación a este caso, lo que yo decía en ese momento es, con mucha liviandad, cada vez que escuchamos algo de esto, se nombra el síndrome de alienación parental. Sí. No sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de esto, ¿no? Hoy a la mañana cuando veía tu video. Claro. Bueno, el SAP o síndrome de alienación parental es otra falacia argumentativa que no tiene ninguna certificación científica, ninguna acreditación por ninguna ciencia social que podría avalarlo. De hecho, la persona que crea este concepto tan nefasto se termina suicidando, ¿no? Después de reconocer que todo lo que había dicho tenía que ver con su propia historia. Bien, sí. De que esto de denunciar porque siempre en general son las madres, ¿no? Las progenitoras las que les hacen mentir a los hijos según sí. estas pseudo teorías. Entonces acusaba de que hacía mentir a sus hijos sobre hechos que él termina reconociendo que eran verdaderos y se suicida. ¿Se entiende? Bien, sí, claro. La gravedad de, bueno, pero esto coló en algunos sectores, también pseudo académicos, científicos, y
para mala suerte de todo el mundo, se instaló, o cada vez que surge algo así, sin mucho asidero, lo mencionan, lo traen a colación, ¿no? Sí, y también, Entonces, perdón, Sole, es como que coló en cierto sentido común, entre un montón de comillas, que parte de una frase que muchas veces uno puede escuchar cuando hay padres separados y hay algún problema de interés con los hijos. No, pasa que la madre le llenó la cabeza. exacto. Es como tal la cual. traducción a la calle. Esa es la traducción Ujú. exacta. Esa es la traducción exacta. Lo que otra vez vuelvo a decir, esto yo de ninguna manera quiero decir que no pueda suceder. Lo que yo estoy absolutamente convencida y sostengo que esto se puede, digamos, fácilmente desarmar esos discursos con equipos preparados, ¿no? Con equipos capacitados para trabajar con Bien. estas problemáticas. Una persona, una profesional, un profesional, un equipo de profesionales capacitados en la escucha y en la atención de denuncias de abuso sexual a la infancia tienen herramientas para discernir si del relato se desprende veracidad o no. Sí, Bien. totalmente. ¿Sí? Entonces, quiero decir esto, a mí en mis años de experiencia de escuchar muchas personas, como les decía el otro día, me ha pasado en muy pocas oportunidades que personas quieren, nunca me lo dijeron directamente, ¿no? Nunca, porque a ver, hay algo muy importante que también decir en esto, ¿no? Que es muy difícil poner en palabras. Total, Es muy total. Sí, difícil sí, sí. Sí, en sí, palabras sí. la existencia de un hecho de sospecha o de abuso es muy difícil poner. Siempre estamos hablando de persona dentro del universo del mundo neurótico, ¿no? Vamos a Por decir, yo voy a supuesto. tomar esto de la ciencia, ¿no? Sí. Que somos todos, la mayoría de las personas. Es muy difícil poner en palabras la sospecha o la posibilidad de que haya existido algo de este tenor, vuelvo a decir, por el impacto que tiene en la psiquis y en el cuerpo de una persona. ¿Bien? Entonces es muy difícil poner en palabras. Partiendo de ese hecho, las 2 o 3 veces que me ha pasado que detecté que había personas que querían que yo entienda, que querían decir que sospechaban abuso, yo lo ponía en palabras y la respuesta siempre era no, porque genera mucho impacto, chicas, Claro. asumir una cosa de esta manera. Y si es mentira, mucho más. Entonces, lo que quiero decir con esto es, con preparación, con capacitación de los equipos que tienen como obligación o como tarea, como atender este tipo de problemáticas, rápidamente se puede disolver un discurso que no tenga veracidad. Entonces, Sí. vuelvo a insistir con esto, el síndrome de alienación parental no existe. ¿Existen personas que puedan querer influenciar en los relatos de los hijos, hijas, hijes? Sí, puede haber de ese tipo de personas. Los profesionales los detectamos a esos discursos. Sí, de hecho, perdón, porque el ejemplo burdo que voy a poner, pero cuando salió esto de Wanda Nara y este chico Icardi, que hubo un diagnóstico de un psicólogo que decía que la niña de 7 años hablaba como un adulto, Claro. como que, bueno, era influenciada por la madre, no sé, no me acuerdo, pero está Sí. escrito por el psicólogo, Sí, digo, sí, no sí. lo estoy diciendo, no lo saqué de aquel librito, Claro. sino que está en una causa, digo, hay gente especializada que justamente escucha al menor y tiene un criterio para saber que si es verdadero el relato o no. De hecho, sin ir más lejos, algo que está muy en los medios de comunicación también por las personas a las que se refiere, que es el caso de Andrea Alboca y su hija. Bueno, Ajá. Bueno, se difundió a mí me parece tremendo esto, pero se difundieron datos del expediente sensibles, donde hay un psicólogo, entiendo que es, que dice que los discursos de la niña fueron implantados, discurso implantado, dice su informe. Tremendo eso, ¿eh? ¿Entendés? Es tremendo. Entonces, digo, si esto sin apreciación, sin juicio de valor, lo que quiero decir es que cuando se detecta, se dice. Sí, sí. Entonces, no podemos fundar ni en el mal llamado o pseudo síndrome de alienación parental. A mí en particular me enoja mucho que sigamos hablando, sigamos dándole lugar a esto, porque realmente es muy nefasto ese concepto. Y entonces digo, no sigamos dándole lugar a esto
busquemos o creamos también en la formación y en la capacitación de los agentes y las agentes. O sea, con esto no quiero decir que todo el mundo esté capacitado en esto, ¿no? Pero sí exijamos al Estado lo que hay que exigir, que es que los profesionales que trabajan en esto se capaciten. Total. Permanentemente. 2 de la tarde, 33 minutos. Sole, tenemos que ir a una pausa, Sí. pero está bueno que en el próximo bloque entremos en cómo sería un mecanismo, ¿no? Que le dé solvencia a cada denuncia de abuso, de violencia, digo, sí, sacando esto de la duda, de poner a la víctima en duda, sino centrarnos en un camino de decir, bueno, a ver, hagamos un mecanismo, seamos nosotros el Estado, no sé, pero ¿cómo deberían ser las cosas sin apuntar a lo que está pasando hoy en el Congreso de la Nación? Que si realmente esta ley llega a darse, realmente vamos en un declive y sobre todo la justicia nunca va a llegar para las verdaderas víctimas. Así que vamos a una pausa rapidito, Sole, y ya Dale. venimos con más, cómo es la columna.